Muy buen día, querido profesor y compañeros. El día de hoy, en compañía de mi equipo, queremos hacerles una espectacular presentación frente al tema de la genética. Nuestra asignatura encargada es biología, nuestro docente encargado es el señor David Buitrago y mi equipo está compuesto por Jennifer Hernández, Jennifer Jiménez, Jonathan Cortés, Yurley López y su servidora Yurley Valentina Chávez. Entonces, iniciamos. Para iniciar, vamos a conversar acerca de las temáticas que vamos a encontrar en nuestra presentación. Primero, hablaremos un poco de qué es la genética, su hilo histórico y esos hitos importantes que marcaron la historia en el mundo de la genética. Pasaremos después a los conceptos básicos, seguiremos con los conocimientos conceptuales, luego tocaremos el tema de la postura ética y responsable en el marco de la neurodiversidad y veremos cómo la genética tiene intervención en la psicología. Iniciemos conversando de qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia biológica. Entre esos mecanismos, la genética estudia el ADN, su composición, su organización y cómo se estructura en genes, que es la unidad básica de información genética en cromosomas, además de cómo se produce la herencia de los caracteres biológicos. Es importante enmarcar que esta ciencia se relaciona muy directamente con la bioquímica y la biología molecular y celular. Ahora, los inicios de la genética se remontan hace muchos años debido al monje Gregor Mendel, que fue la primera persona en decir que los caracteres se heredaban de manera independiente debido a sus grandes experimentos con guisantes más o menos en el año 1865. Ahora, durante muchos años su trabajo no fue reconocido casi hasta los 1900 y gracias y en compañía de Wattenson en 1905 se logra que esta genética se caracterice como una rama de la biología. La revista El Tiempo, en el año 2024, exactamente en el mes de enero, realizó un análisis de los hitos más importantes que la genética ha impactado en la historia. La número uno fue la ley de Mendel. La número dos es la teoría de Darwin, que en 1859 Charles Darwin, publica el libro del origen de las especies, en donde especifica la selección natural y cómo los seres humanos sobreviven al entorno en que se encuentran. La número 3 entra al escenario el nombre gen en 1909, donde Wilhelm Johannsen acuñó la palabra gen para describir las unidades mendelianas de la herencia. En 1953, Francis Crick y Jet Watson descubrieron la llamada doble hélice del ADN. En 1966, tres bases de nucleótidos determinan cada uno de los 20 aminoácidos que existen, determinado como el código genético. En el número 6 se crea el primer ser o el primer animal mamífero clonado de la historia que se hace llamar como la abeja Dolly. Y finalmente en el año 2006 se reveló la secuencia de todos los genes del genoma humano. Ahora, ya teniendo claro cuáles son esas participaciones de la historia, vamos a validar cuáles son esos conceptos básicos de la genética que han impactado alrededor del mundo y actualmente se rigen. Buenas noches, como lo dijo nuestra compañera Valentina, ¿qué es la genética y sus inicios? En este video entraremos al corazón de lo que nos hace único. En este video exploraremos los principios fundamentales que rigen la herencia y la variación, desvelando los secretos que se esconden en cada una de nuestras células. Preparémonos para descubrir el lenguaje de la vida, el ADN. Imaginemos un libro de instrucciones increíblemente detallado, un manual de construcción para cada ser vivo. Ese es el ADN. Tiene una estructura elegante de doble hélice y está compuesto por cuatro bloques de construcción llamados nucleótidos: adenina, tiamina, citosina y guanina. El orden específico de estas bases a lo largo de la cadena de ADN es lo que codifica la información genética. Piensen en A, T, C y G como letras de un alfabeto genético. Los genes, veámoslos como capítulos del manual. Dentro de este libro encontramos segmentos específicos llamados genes. Piensen en los genes como capítulos de un libro de instrucciones. Cada gen contiene la información necesaria para construir una proteína o una molécula de ARN funcional que a su vez influyen en nuestros rasgos, desde el color de nuestros ojos hasta nuestra predisposición a ciertas enfermedades. Estas son las recetas que le dicen al cuerpo cómo funcionar y qué aspecto tener. Y no hablamos de unos pocos capítulos, sino de miles. Tenemos miles de genes organizados en nuestras más grandes y compactas llamadas cromosomas.
Los humanos típicamente tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares, 22 pares de autosomas que codifican la mayoría de nuestros rasgos y un par de cromosomas sexuales, XX para las mujeres y XY para hombres. Estas determinan nuestro sexo biológico. Ahora bien, encontraremos los alelos. Para muchos genes existen diferentes versiones llamadas alelos. Imaginemos que el gen para el color de ojos tiene un alelo para ojos azules y otro para ojos marrones. Heredaremos un alelo de cada progenitor para cada gen, como si recibiéramos una versión del capítulo de cada padre. Si los alelos que heredamos para un gen son iguales, decimos que el individuo es homocigoto para ese gen. Si los alelos son diferentes, es heterocigoto. En muchos casos, un alelo puede ser dominante y enmascarar la expresión de un alelo recesivo. Por ejemplo, el alelo para ojos marrones suele ser dominante sobre el alelo para ojos azules. Ahora bien, en este apartado hablaremos de genotipo y fenotipo. La combinación específica de alelos que un individuo posee para un gen o un conjunto de genes se conoce como su genotipo. El genotipo es el plano genético, la información escrita en el ADN. La manifestación física o las características observables de ese genotipo se denominan fenotipo. El color de los ojos está determinado por alelos específicos que le damos para los genes del color de ojos. Ahora bien, podemos decir que el fenotipo se puede ver afectado por factores ambientales o sociales, ejemplo, la influencia de la nutrición en el desarrollo y crecimiento. Una dieta inadecuada o la falta de nutrientes esenciales puede afectar la estatura, el peso, la salud, mm, a pesar de tener el mismo genotipo que alguien con una dieta saludable. Como habló nuestra compañera Valentina al inicio de esta presentación sobre Mendel, Mendel habló de tres leyes esenciales sobre la genética, de las cuales hoy predomina la ley de dominancia. Esta ley nos dice que algunos alelos son dominantes y otros recesivos. Cuando un individuo tiene un alelo dominante y uno recesivo, para un rasgo, el rasgo dominante será el que se exprese. Habló de la ley de segregación. Durante la formación de los gametos, óvulos y espermatozoides, los dos alelos de cada gen se separan de modo que cada gameto reciba solo un alelo. Es como barajar y repartir solo una carta de un par para cada jugador. Ahora, por último, habló de la ley de distribución independiente. Esta ley explica que los alelos de diferentes genes se distribuyen independientemente unos de otros durante la formación de gametos. En otras palabras, la herencia de color de tus ojos no afecta la herencia de la forma de tu cabello. Gracias, compañero. En este video les voy a hablar brevemente sobre algunos conceptos claves de la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten las características de una generación a otra. Uno de los conceptos más importantes es el ADN, que es el material genético que contiene la información para que nuestros cuerpos funcionen. Dentro del ADN se encuentran los genes, que son segmentos responsables de características como el color de ojos o el tipo de sangre. Otro concepto fundamental es el de herencia, que explica cómo se pasan los rasgos de padres a hijos. Y gracias a esto y a las leyes de Mendel, entendemos que existen alelos dominantes y recesivos y que estos determinan cómo se manifiestan en ciertos rasgos. Bueno, en resumen, comprender estos conceptos nos permiten entender no solo cómo funcionamos biológicamente, sino también cómo prevenir enfermedades, hacer diagnósticos y tomar decisiones responsables sobre nuestra salud. Y para cerrar, les comparto un dato curioso. El ADN humano es una sola célula, mide aproximadamente 2 metros y se desarrolla por completo. Imaginemos la cantidad de información que llevaríamos dentro si esto pasara. Bueno, muchas gracias, los dejo con mi compañera Jennifer. Muy buenas tardes, compañeros. En ese momento vamos a pasar a darnos un punto de vista sobre qué es la neurodiversidad de una forma clara, concisa y certera. Bueno, empecemos porque es un concepto fascinante, la verdad, que nos invita a apreciar las diferencias en el funcionamiento del cerebro.
Este principio parte del hecho de que las diferencias neurológicas, como el autismo, el TDAH y la dislexia, entre otros, son variaciones naturales de la condición humana y no por tanto trastornos que deban curarse. Desde una perspectiva ética y responsable, el deber es aceptar, respetar estas diferencias, fomentando la inclusión y el apoyo a las personas neurodiversas. Además, hay que entender esta diferencia surge por muchos desafíos desde lo social, lo educativo, lo psicológico y sobre todo desde lo ético. Está bien, ahora continuemos con la postura ética y las responsabilidades en el marco de la neurodiversidad. Como psicólogos tenemos el compromiso de sensibilizar, crear protocolos de acompañamiento y educar con información basada en la ciencia para que socialmente podamos entender que las diferencias nos permiten contribuir a una sociedad más fuerte porque cada quien puede aportar desde sus potencialidades. Incorporar una postura ética y responsable en el marco de la neurodiversidad es vital para construir una sociedad más justa. Desafiemos estigmas. Hay que promover la inclusión ayudándonos a eliminar los prejuicios que enfrenta cada una de las personas neurodiversas. Cada uno de nosotros puede contribuir a una cultura de respeto y comprensión. Creemos entornos inclusivos. Es fundamental que todos puedan sentirse bienvenidos, valorados en el ámbito educativo, en el laboral. Las diferencias son oportunidades para enriquecer la experiencia de todos. Al reconocer y al celebrar las diferencias neurológicas, todos podemos contribuir a un mundo donde cada individuo tenga la oportunidad de brillar y ser valorado. Muy buenas noches, mi nombre es Yurley López. Hoy les voy a hablar de la genética en la psicología. La genética se refiere al estudio de la influencia de los genes en los rasgos psicológicos y comportamientos, pensamiento y salud mental. La genética del comportamiento explora cómo las diferencias genéticas contribuyen a las diferencias individuales en capacidades cognitivas, personalidad, salud mental y actividades sociales. Además, nuestra composición genética o ADN puede influir en nuestros pensamientos, comportamientos, emociones y salud mental en general. La genética es un campo complejo, pero comprender nuestros genes pueden ayudar a ser más conscientes de cómo estos elementos básicos de nuestras células afectan nuestra vida y bienestar. En general, nuestros genes determinan nuestros rasgos físicos, así como nuestros rasgos psicológicos y las experiencias asociadas. En resumen, representa el estudio de la naturaleza frente a la crianza y qué elementos de nuestra vida podemos controlar o cuáles no. Gracias.